Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de enseñanza para jóvenes. También las personas que nos siguen en redes sociales, también les damos una bienvenida. Vamos a ver la enseñanza del día de hoy, jóvenes. El título del tema de esta tarde, los pasos que conducen al fracaso. Vamos a la Biblia, al libro de Jueces, en el capítulo 20. Vamos a leer hasta 2. Capítulo verso 22. ¿Quiere leer? Valiente, lleno del Espíritu. Y le dijo, tanto los filisteos, Dios te dio, eres mi. Esta vez entre cosas me escaparé. No sabía que Jehová se había apartado de él. Le echaron mano y le sacaron los ojos, le ataron con cadenas para que muriese. De su cabeza comenzó a crecer y por la... Amén. Gracias. Quiero decirles que el ser humano triunfar en la vida debe terminar descubriendo que todo lo que hizo es un fracaso. Algunos de nosotros hemos terminado en una condición de fracaso, pensando que todo lo que hicimos no, que todo lo que hicimos no. ¿Qué sentimos cuando no lo hacemos o esperamos? ¿Cómo nos sentimos? Mal, ¿no? Nos ponemos tristes, capaces de hacer algo. Entonces, una de los lo que hagas el ser humano se sienta algo y nos sale a veces nuestra de dolores, a veces no sea exitoso, como que el propósito de Dios es que todo, y Dios quiere que el propósito, nosotros, Dios tiene un propósito. Triste final de un hombre antes que naciera había sido previsto para grandes cosas. Sin embargo, propósito. ¿Saben de quién estamos hablando? De Sansón. En esta época, los filisteos gobernaban la tierra del pueblo de Israel. En la época, los israelitas nuevamente habían hecho el mal ante los ojos de Dios. Era como una costumbre, ¿no? Que el pueblo de Dios se rebelara, el pueblo de Israel se rebelara contra Dios. Constantemente había disciplina, constantemente Dios lo estaba metiendo a prueba. Y esta ocasión no había sido la excepción, nuevamente habían
habían desobedecido a Dios, entregado al pueblo de los filisteos y fueron severamente durante 40 años. La desobediencia en nuestra vida nos va a meter en tiempos de prueba y de lucha, inclusive de tentaciones. Esto es por la desobediencia que hay en nuestra vida para la voluntad de Dios. Y son tiempos muy prolongados. ¿Cuánto tiempo pasó el pueblo de Israel en el... ¿Y cuánto era el tiempo que ellos deberían de haber pasado normalmente? Eran días. Y sin embargo, la desobediencia y rebeldía del pueblo ocasionó de que este tiempo se prolongara durante muchísimos años. Entonces, los filisteos se constituyeron enemigos de Israel y ellos eran superiores en armamento y estrategias militares. Se especializaban en trabajar el hierro en comparación del bronce que usaban los israelitas. Entonces, esa razón estaba limitando al pueblo de Israel para hacerles frente. No tenían realmente recursos para poder enfrentar a los israelitas. El ejército filisteo era un ejército muy poderoso. Ellos fabricaban sus propias armas y las fabricaban, como se puede decir hoy, con una tecnología de punta. Y el pueblo de Israel, pues, tenía sus técnicas, ¿no? Muy comunes. Entonces ellos no tenían ninguna posibilidad de poder hacerles frente al pueblo de los filisteos, porque seguramente iban a fallar en su intento. Entonces, el pueblo de Dios necesitaba una estrategia diferente para enfrentar y vencer a los poderosos filisteos. Y la única posibilidad que había era a través de la vida de un hombre que Dios iba a levantar y a destinar para este propósito. ¿Cuántas veces en la Biblia vemos que Dios levanta a un hombre para libertar al pueblo de la esclavitud? Muchas veces. Lo vemos ahí con Moisés. Dios levantó a Moisés para sacar al pueblo de Dios de la opresión de los egipcios. Y en este caso Dios iba a levantar a Sansón para liberar al pueblo de la opresión de los filisteos. Sansón fue el elegido y quiero decirle que Dios eligió a Sansón a través de circunstancias muy especiales. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Sansón fue un milagro. Manoa y su esposa, que eran sus padres, no podían tener hijos y fue a través del ángel del Señor que recibieron la promesa del nacimiento de Sansón. Sansón ¿cuál era la tarea de Sansón? ¿Cuál iba a ser la tarea de Sansón? ¿Por qué Dios iba a elegir a Sansón para esa tarea? Pero ¿cuál era la tarea? Lo acabamos de ver. Liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Ese iba a ser el propósito. Pero para este objetivo, Sansón debería tomar el voto sagrado del nazareo. Algunos de nosotros hemos oído cuál es el nazareo. Ya los que ya escucharon hace rato ya saben, ¿no? Pero ¿alguien ha escuchado ese voto del nazareo? Bueno, en ese tiempo el voto sagrado del nazareo era una consagración y dedicación completamente a Dios. Ahora quiero decirles, nosotros debemos de establecer ese voto en nuestra vida, nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Dios nos ha llamado a que nosotros nos consagremos y nos dediquemos completamente a Dios. En ese tiempo había personas que lo elegían y lo establecían en su vida.
Pero ahora no es una opción. O sea, nosotros como hijos de Dios, nosotros como pueblo elegido por Dios, este es un compromiso. Este es un acto de obediencia, el podernos consagrar y dedicar completamente a Dios. Porque si no, de otra manera, ¿cómo se va a poder cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas? Vivir en integridad, consagrar nuestra vida, tener comunión con Dios. De esa manera nosotros nos podemos consagrar a Dios y cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Pero quiero decirle que todo llamado requiere e implica compromisos, ¿sí? Por ejemplo, a nosotros que Dios ya nos llamó, ¿cuáles son los compromisos que Dios nos pide a nosotros como cristianos? Algunos compromisos, algunos mandamientos y estatutos que Dios nos pide como sus hijos. La obediencia, amar a nuestro prójimo, perdonar a los que nos agravian, bendecir a los que nos maldicen. Esos son situaciones que Dios nos pide, y a Sansón le implicaba el nazareo que su cabello no debería ser cortado. Esto identificaba a los nazareos. Su cabello no debería ser cortado. Otro, no podía beber vino ni comer cosas impuras. Y también debería evitar cualquier contacto con lo muerto. ¿Sí? Eso era lo que caracterizaba a una persona que había decidido tomar el voto del nazareo. Ahora, la historia de Sansón fue una vida de triunfos y tragedias, de batallas feroces y luchas personales. ¿Cuántos de nosotros nos identificamos con Sansón? A veces las luchas son fuertes, las luchas que nosotros tenemos. El mundo nos quiere destruir. Como hijos de Dios, el enemigo también está haciendo su trabajo, porque el enemigo no quiere que nosotros lleguemos a ese propósito. Entonces, a veces las luchas en el mundo son muy fuertes, y más ustedes como jóvenes, porque ustedes están, de alguna manera, se están identificando con la palabra, están en un tiempo de enseñanza. Entonces, el enemigo va a querer a toda costa impedir que ustedes puedan llegar a ese propósito, y quiere hacerlos fracasar. Las luchas son bien fuertes, bien fuertes. ¿Cuántos van a la escuela? ¿Todos estudian? ¿Y qué tal están las luchas ahí en la escuela? Hay los amigos que los andan invitando, ¿no?, a la fiesta. ¿A poco es fácil? Son luchas bien feroces, bien fuertes. El pecado está a la puerta. Nosotros tenemos que estar bien fortalecidos y establecidos en el Señor. Y tenemos que estar fuertes en el Espíritu. Porque ¿saben una cosa? Sansón era un hombre fuerte físicamente, pero espiritualmente era un hombre muy débil. Entonces nosotros tenemos que estar bien fortalecidos en el Espíritu, para que cuando venga la tentación y las batallas feroces, no nos venza. No nos venza. Tenemos que pedir la ayuda de Dios. Y finalmente hubieron circunstancias que no supo afrontar debidamente y que lo llevaron al fracaso en lo que Dios le había delegado. Un punto muy importante que nos puede llevar al fracaso es ignorar el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Y qué es ignorar? No tomar en cuenta, estamos ignorando, estamos distraídos, no estamos poniendo atención en el llamado que Dios nos está haciendo, no le estamos dando la debida importancia, ¿sí? Estamos menospreciando el llamado que Dios nos está dando, estamos en una situación de ignorancia. Mire, primeramente Sansón puso sus ojos en una mujer filistea. Vamos a ver lo que ocasionó
lo que fue ocasionando, cuál fue el proceso para que Sansón no pudiera cumplir sus propósitos y terminara en una vida de fracaso, porque no fue capaz de cumplir los mandamientos de Dios y por lo cual él lo había llamado. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos un llamado de parte de Dios? Todos tenemos un llamado de parte de Dios, por eso estamos aquí. ¿Y cuántos de nosotros quisiéramos cumplir ese propósito? No fracasar en el intento. Todos quisiéramos llegar con éxito a ese propósito y quitar el fracaso de nuestra vida. Repito, primeramente Sansón puso sus ojos en una mujer filistea y para una israelita casarse con una mujer filistea era meterse en un problema muy grave con Dios. El pueblo de Israel no podía comprometerse, no podía establecer relaciones con otro pueblo, y menos con un pueblo enemigo, con un pueblo que estaba oprimiendo al pueblo de Dios, como eran los filisteos. Los filisteos, como vimos hace un momento, eran un pueblo que estaban a guerra, a muerte. Los filisteos querían destruir al pueblo de Dios. Entonces, no era correcto que Sansón pusiera su mirada en una mujer filistea. Esto, ¿cómo lo podemos traer nosotros a nuestro tiempo? ¿Cómo lo podemos nosotros adaptar a este tiempo? Porque eso fue en ese tiempo. Pero ahora nosotros, ¿de qué manera podemos caer en ese desorden que cayó Sansón? Amén. Así es. Relacionarnos con una persona que no está en nuestra misma condición, en nuestro mismo sentir. El relacionarnos con una persona que no está conforme a nuestros principios y valores en la palabra, nos va a ocasionar que nosotros estemos en yugo desigual y eso nos va a traer problemas, nos va a traer consecuencias. Lo que le pasó a Sansón, y ahorita lo vamos a ver. Dice la palabra de Dios que no estemos en yugo desigual. Ustedes como jóvenes, los varones, pues tienen que estar orando para que en el momento en que ustedes ya tomen la decisión de establecer una relación de matrimonio, sea con una persona, con una mujer de Dios, igualmente las mujeres. Cuando en el tiempo en donde Dios lo pueda permitir y ustedes quieran ya establecer una relación de matrimonio, lo pueden hacer también con un hombre de Dios. Porque si no, las consecuencias son muy, muy graves. Cuando se unen en yugo desigual, miren, vamos a ver lo que le pasó a este hombre. Sansón ignoró las advertencias de sus padres, aún sabiendo cuáles serían las consecuencias de desobedecer a Dios. Porque déjeme decirle, los padres de Sansón lo advirtieron que no era correcto que él se relacionara con una mujer, podemos decirlo en este tiempo del mundo, porque ellos sabían que si él establecía una relación con una mujer que no era del pueblo de Dios, entonces seguramente iba a caer en una vida de desorden, porque de alguna manera se iba a adaptar a las costumbres y las prácticas de la mujer que él eligió, y era en una situación de un desorden muy fuerte, porque los filisteos tenían sus costumbres y muy arraigadas, ellos tenían sus propios dioses. Entonces, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué creen ustedes que pueda pasar si alguien de ustedes se relaciona con una persona que no camine con Dios? Una persona que vive en el mundo. Por ejemplo,
Si ustedes como mujercitas deciden casarse con un hombre que no conoce de Dios, ¿qué costumbres tienen? ¿Qué costumbres hay en el mundo? El vicio, el vicio, la forma de hablar, la forma de pensar, pues es una forma muy diferente. Nosotros como hijos de Dios nosotros ya no pensamos porque la palabra de Dios dice que Dios está cambiando nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar. O sea, Él nos cambia completamente. Entonces, ¿cómo vas a poder tú establecer una buena relación con una persona que no piensa igual que tú, que no tiene las mismas convicciones, que no tiene ese amor por Dios y por consiguiente el querer hacer la voluntad de Dios? Entonces, ustedes tienen que tener bien arraigados ese principio a través de esta enseñanza y vemos a ver cuáles fueron las consecuencias. Miren, primeramente ignoró las advertencias de sus padres. Entonces, es importante que nosotros obedezcamos a nuestros padres y bueno, recibamos el consejo de nuestros padres, pero siempre y cuando el consejo sea sustentado y fundamentado en la palabra de Dios, porque a veces los padres no conocen de Dios, a veces los padres no buscan de Dios y seguramente pues el consejo no va a ser bueno. Entonces nosotros tenemos que ir directamente al consejo de la palabra. Pero ¿qué pasó? Él ignoró la advertencia de sus padres, no hizo caso al consejo de sus padres. Y miren lo que pasó. Cuando fue a buscar a la mujer filistea para hacerla su esposa, usando sus manos, el cadáver del león, que había un enjambre que ¿dónde? Sí, que él no ningún muerto. Y él no tocó un muerto, o sea, lo tocó, pero aparte tomó miel y se la comió. Entonces, ¿qué pasó ahí? Rompió el primer mandamiento de su compromiso con Dios, de su nazareo. Rompió el primer pacto con Dios. Ahora, previo a la boda, con la mujer filistea organizó una fiesta en la cual violó otro mandamiento, compromiso de Dios, tomó vino y se emborrachó. Esto es tremendo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en una relación que están en yugo desigual y la mujer o el varón o la mujer invita al cónyuge a una fiesta donde se va a mover todo el vino, donde va a haber baile, donde va a haber contiendas, que hay en ese tipo de fiestas, peleas, ¿no? Chismes, la gente está hablando mal, están hablando unos mal de otros, están tomando, se están peleando. ¿Y qué podría pasar si como hijos de Dios nosotros participamos de una fiesta? O sea, ahí va a haber va a haber una tentación, ¿no? Y vean, Sansón era un hombre de Dios, él era un hombre que se iba a consagrar a Dios, iba a vivir para Dios y sin embargo, él cayó en la tentación y había tomado vino y sabía.
que nosotros podemos correr cuando nosotros no estamos estableciendo nuestra vida en los principios y en la voluntad de Dios. Entonces, su matrimonio a final de cuentas terminó mal. Su esposa lo traicionó y lo traicionó con su padrino, autorizado por su suegro. O sea, de verdad que a veces nos espantamos, pero, o sea, vemos todo lo que se mueve en ese tipo de reuniones y de verdad que son situaciones bien graves ante los ojos de Dios. Muchas veces se mueve fornicación, muchas veces se mueve adulterio, o sea, todo ese tipo de cosas que van a llevar a la persona a la ruina, a la destrucción, a vivir en una vida de desorden y finalmente a fracasar en el intento por agradar a Dios y por cumplir y obedecer la voluntad de Dios. Entonces, esta situación puso a Sansón furioso a tal grado que tomó venganza. Reunió 300 zorras, las amarró de la cola y les puso unas, ¿cómo les dije hace rato? Antorchas. Y les puso unas antorchas encendidas y las llevó por todos los sembradíos de los filisteos y quemó todos los sembradíos de granos, viñedos y olivares. ¿Ven hasta dónde lo está llevando esa desobediencia? Por haber tomado una mujer que no debió de haber tomado. Rompió los pactos, los compromisos con Dios. Y a veces así nos pasa a nosotros cuando nosotros participamos de las costumbres del mundo. Lo más seguro es que empecemos nosotros a romper nuestros pactos con Dios, nuestros compromisos con Dios. Primero tocó animal muerto y después se emborrachó. Rompió ya 2 compromisos de su nazareo. Y esto ocasionó que los filisteos mataran a su esposa y a su suegro. Imagínense, y eran del pueblo de los filisteos. Entonces, Sansón se enojó, se puso furioso, quemó todos los sembradíos de los filisteos, y los filisteos tomaron venganza también y mataron a su esposa y a su suegro. ¿Vean hasta dónde puede llegar una situación de desorden? La furia se apoderó de Sansón. ¿Saben que el pecado en la vida de la persona mantiene a la persona en una situación de enojo, de ira? Vemos a las personas en la calle y por cualquier cosa las personas se enojan, por cualquier cosa ya quieren pelear. Vamos en el pecero y luego va lleno el pecero y pasas y empujas tantito a la persona y ya se voltea, ya te quiere pegar la persona, ya te quieren golpear. Vas en la calle y tú, ¿no? Con el gozo del Señor y ahí saludando, buenos días, y las personas te quedan viendo bien feo. Dices, ¿y ahora qué pasa, no? Tú bien amable ahí, ¿no? Con el gozo del Señor ahí en la presencia, ¿no? Y vas orando y cantando tus alabanzas, ¿no? Y bendiciendo a las personas, y las personas te voltean a ver y te ven bien feo, casi te quieren pegar. Es el pecado que hay en las personas. Ahora, después de esta situación, Sansón se tuvo que esconder en una cueva mientras los filisteos oprimían al pueblo de Israel para que lo entregaran. O sea, todo esto llevó a que los filisteos aún se hicieran todavía más enemigos del pueblo del pueblo de Dios por todo lo que había pasado a raíz de esta mala decisión que tomó. Entonces hubo una persecución aún más fuerte para el pueblo de Israel por lo que había hecho Sansón.
Entonces, cuando hay una situación de desorden, cuando hay una situación de desobediencia a Dios, no solamente nos afecta a nosotros, sino que también estamos afectando a las personas que nos rodean. ¿Cuántas veces hemos visto peleas familiares donde se andan matando? ¿Ustedes saben algún caso de familias que se pelean, que incluso se están matando? ¿Por qué? Porque hubo un desorden. Hubo un desorden y entonces empezó a haber situaciones de venganza y empezaron entonces peleas familiares. Lo que empezó de una persona, ¿sí? Entonces se inmiscuyó en toda una familia. Entonces, Sansón fue entregado a los filisteos y por venganza mató 1000 hombres con una quijada de burro. ¿Se imaginan toda esa matanza que hubo? O sea, primero se enoja Sansón y empieza, destruyó todos los sembradíos de los filisteos. Después los filisteos por venganza oprimieron al pueblo de Israel. Después otra vez Sansón fue con los filisteos y mató a 1000 hombres con una quijada de burro. Entonces, ¿se dan cuenta lo destructivo? O sea, ¿se dan cuenta todas las consecuencias que trajo este desorden para la vida de Sansón y su familia? Y no suficiente con eso, después se juntó con una prostituta de Gaza y los filisteos habían planeado matarlo al amanecer, pero se despertó a la medianoche y Dios lo respaldó ayudándole a arrancar las puestas con sus pilares y subió a un gran monte. Quiero decirles que Dios en su misericordia, aun cuando nosotros nos equivocamos, Él siempre está en ese anhelo, en ese amor con nosotros de podernos restaurar para que nosotros nos apartemos de lo que nos está llevando a una vida de destrucción y fracaso en las cosas de Dios. Dios es misericordioso con nosotros. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado otra oportunidad a pesar de que nosotros nos equivocamos? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado largos periodos de una vida en desorden con Dios y Dios ha tenido misericordia de nosotros? Y también así lo mismo con Sansón. Él quiso restaurar su vida, pero sin embargo, él continuó en esa condición de rebeldía, desobediencia contra Dios. Mire, vamos al libro de Jueces, capítulo 16-20, nuestro texto base. Y le dijo, está hablando de Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, en este versículo encontramos unas palabras curiosas. Esta frase que dice despertó él de su sueño, aunque se refiere a que Sansón se había quedado dormido mientras que Dalila lo rapaba, también es cierto que él se encontraba desde hace mucho tiempo en un sueño espiritual. Satanás había adormecido sus instintos espirituales para no ver lo grande que Dios había preparado para él y así obedecerle. Muchos de nosotros sabemos que Dios ha establecido principios, ha establecido propósitos muy buenos para nosotros, pero el enemigo se encarga de adormilarnos, ¿sí? Cuando ya nos damos cuenta, andamos distraídos. Cuando nos damos cuenta, ya estamos nosotros menospreciando el llamado que Dios ha hecho para nosotros. Ya no nos interesa, ya no nos interesamos en las cosas de Dios, ya no queremos congregarnos, ya no queremos leer, ya no queremos estudiar, ya no queremos orar. Entonces entramos en una etapa de sueño espiritual. Entonces es importante que nosotros evitemos caer en esa etapa en la que cayó Sansón, porque de ahí viene la otra etapa, perseverar en el pecado sin temor a las consecuencias.
Jueces 16:20, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón pensó que saldría librado como las otras ocasiones. Sin embargo, no fue así. Jehová ya se había apartado de él y no era la primera vez que Sansón lo había desobedecido. Muchas veces nosotros nos confiamos y caemos en una condición de rebeldía y desobediencia contra Dios, y muchas veces nosotros abusamos de la misericordia de Dios. Como le pasó a Sansón, él se había equivocado ya varias veces y él pensó que nuevamente iba a pasar por desapercibido su maldad delante de los ojos de Dios. Pero resultó que ya Dios ya se había apartado de él. Y aquí la ruina de Sansón fue cuando conoció a Dalila, y fue la ruina de Sansón. Vamos al libro de Jueces, capítulo 16, verso 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo la podrías vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Dalila le rogaba que le revelara el secreto de sus fuerzas, y Sansón imprudentemente comenzó a jugar con su pecado, diciéndole mentiras. Si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y los asegurases con la estaca. ¿Ven? 3 veces estuvo jugando con el pecado, con la mentira, mintiéndole a esta mujer que le estaba insistiendo en que le revelara cuál era el principio de la fuerza que él tenía. Miren, sin embargo, la persistencia de Dalila provocó que Sansón revelara la verdad de su fuerza. ¿Se dan cuenta el desastre, el desorden que puede ocasionar el relacionarse con una persona que no conoce de Dios o que no camina con Dios? ¿Ustedes creen que esta persona era digna de confianza para Sansón? ¿O que Sansón podría confiar plenamente en Dalila? ¿Qué sentimos cuando tenemos un amigo y le confiamos algo y nos traiciona? Creo que algo de lo que nosotros como seres humanos necesitamos es poder nosotros tener a una persona en la cual podamos confiar, en la que tú a lo mejor le cuentes un secreto y tú tengas la confianza en esa persona de que no te va a traicionar. Ahora más en el matrimonio, por eso les digo, tienen que tener mucho cuidado. Tienen que tener mucho cuidado porque si caen en una situación de desorden, o sea, los puede llevar incluso a la destrucción. De verdad es muy lamentable el estar con una persona a la cual no le puedes tú tener confianza, en la cual no le puedes tú confiar algo, porque sabes que te va a traicionar. Aquí fue lo que pasó. Dalila traicionó a Sansón y le estuvo insistiendo para que le revelara la verdad de su fuerza. Vamos al libro de Jueces, capítulo 16, versos 16 y 17. ¿Quién lo quiere leer? El libro de los Jueces, capítulo 16, versos 16 y 17.
Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, Juan no fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Gracias. ¿Ustedes piensan que realmente la fuerza de Sansón radicaba en su pelo? No. La fuerza de Sansón radicaba en la obediencia a Dios. Nuestra fuerza, nuestra fortaleza va a estar constituida realmente en nuestra integridad con Dios. Eso es lo que nos va a dar fortaleza. Eso es lo que nos va a mantener en una condición espiritual de bendición para que nosotros podamos afrontar los problemas. No es el que traigamos una Biblia, no es el que saludemos y como cristianos y no, pues Dios te bendiga. No es eso, o sea, es realmente la obediencia a Dios. Yo puedo traer una Biblia en la calle y no ser obediente a Dios y estar en una condición de desobediencia con Dios. Entonces realmente lo que a mí me va a mantener en un estado de fortaleza es la obediencia, la integridad con Dios. Entonces, lo que destruyó a Sansón fue el pecado que había en él. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Qué es lo que nos enseña este principio? Dice que le sacaron los ojos. Entonces, el pecado lo que va a ocasionar es de que nosotros caminemos sin visión. No vamos a tener una visión de Dios. ¿Sí? A Sansón le sacaron los ojos y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y los filisteos se burlaban de Sansón. Sansón era la burla de los filisteos. Qué triste y lamentable que nosotros como cristianos, por nuestro mal comportamiento, seamos la burla, ¿verdad?, de los del mundo, que se burlen de nosotros. ¿Qué no te vas a esforzar para ganar tu salvación? Es lamentable. En alguna ocasión en una empresa, ahí me encontré a un hermano que, bueno, pues él también se congregaba y también, bueno, él era cristiano. Pero había algo que a mí me ponía muy triste, de que se burlaban de él. Se burlaban de él, le escondían la Biblia. Andaba como un niño ahí, lo andaban correteando. Entonces no había una convicción, no había madurez en su vida y de verdad que es bien lamentable que por nuestra causa el nombre de Dios sea blasfemado y que además se estén burlando de nosotros por nuestro mal comportamiento. Esto fue lo que le pasó a Sansón. O sea, fue la burla de los filisteos y lo agarraron ahí como de botana. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que nosotros no demos mal testimonio, de que nosotros no vivamos una vida de fracaso espiritual en las cosas de Dios. Tenemos que esforzarnos, tenemos que tener mucho cuidado y de verdad que nosotros tenemos que tomar muy en serio las cosas de Dios. Porque en algún tiempo nosotros vamos a dar cuenta de todas las responsabilidades que implican el realmente decirnos cristianos, llamarnos cristianos. En algún momento nosotros vamos a dar cuentas de nuestra vida, de todo lo que hicimos. Si realmente lo que nosotros hicimos glorificó el nombre de Dios o realmente llegamos a la presencia de Dios como cristianos fracasados. Abortamos el propósito de Dios, violamos los mandamientos de Dios, violamos los compromisos con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero aún Dios ahí en su misericordia no lo abandonó. Dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. ¿Cuál fue el último pacto que violó Sansón con Dalila? Le cortaron el cabello. Un nazareo no debería de
de pasar navaja por la cabeza de un nazareo. Y ahí fue la pérdida, ahí fue el desastre para Sansón. Ahí violó el último pacto de Dios. Nosotros, ¿cuántos pactos hemos violado con Dios? ¿Cuántos pactos hemos establecido con Dios? ¿Y cuántos de esos pactos hemos cumplido? ¿Y cuántos hemos violado? Tenemos que ponernos a pensar en esto. Sansón fue encerrado en cárcel y atado a una piedra de molino, donde, como aquel que Dios había escogido para ser el diablo, posible que estando en cárcel, respaldado, por ello decidió. Él vio que el pecado, que la situación, él se humilló ante Dios y quebrantó su corazón al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando estamos quebrantando, cuando estamos violando los principios, los compromisos con Dios, porque sabemos que cuando nosotros venimos a los pies de Dios, estamos estableciendo ya un compromiso con Dios, un compromiso de obediencia, de lealtad a Dios, ¿sí? Y además estamos nosotros estableciendo ya una lucha permanente contra el enemigo. El enemigo nos va a querer tentar a que nosotros no cumplamos y fracasemos en la misión que Dios nos está delegando, ¿sí? Entonces tenemos que hacer lo mismo que hizo Sansón. Tenemos que clamar cuando nosotros estemos ya viendo que estamos ya adormilados, que estamos en una situación de sueño espiritual. Lo que nosotros tenemos que hacer es clamar a Dios y pedirle a Dios que Dios nos ayude para que esto no siga avanzando, porque esto es como una enfermedad. Si no la atendemos, esa enfermedad se va a ir agravando y a final de cuentas nos va a llevar a la muerte, a la destrucción. Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y Dios lo escuchó, y así murió con todos sus enemigos al derribar las columnas de la casa donde estaban congregados. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué enseñanza nos deja esta escritura para nuestra vida? ¿De qué manera la podemos aplicar? Opinemos. Estamos Creo para que aprender. Dios, así como a Sansón, pues nos da muchas oportunidades, ¿no? Pero así como nos da esas oportunidades, cuando Él ve que pues, no obedecemos, es lo principal, pues también se aparta de nosotros. O sea, al final de cuentas siempre nos va mal, pero pues también está en nosotros, pues porque Él no va a estar todo el tiempo. O sea, nosotros tenemos voluntad, pero al mismo tiempo tenemos. Entonces, van de la mano, ¿no? Entonces, sí, como Dios nos da voluntad también, Él quiere que lo obedezcamos, digamos. Sí, es importante. Es importante poder aplicar el principio de la obediencia para que de esa manera nosotros no vayamos a una situación de como estoy viendo ok, para que no lleguemos a una situación de fracaso espiritual. ¿Alguien más quiere compartirnos su punto de vista? Algo que haya quedado en sus corazones, algo que Dios haya hablado a sus corazones. ¿Alguien que quiera hablar sobre
sobre este principio de no establecer un yugo desigual y las consecuencias que pueden haber. Esto es importante porque, o sea, bueno, yo he visto en la iglesia donde estábamos, era una iglesia grande, y las jóvenes no se relacionaban con los jóvenes de la iglesia. Y, y bueno, yo veía que traían novios, pero del mundo. Y yo vi varios casos, yo fui testigo de varios casos donde los jóvenes de la iglesia se casaron con personas del mundo y terminaron con se terminó destruyendo su matrimonio y terminaron muy mal, se apartaron de Dios. Una jovencita que se casó con un joven del mundo y tuvo inclusive un hijo y después este hombre se drogaba, los maltrataba, los dejó y la jovencita terminó con un hijo y terminó apartándose de Dios. Entonces esto es muy importante que nosotros lo podamos aprender y lo podamos aplicar. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Qué cosas nos pueden llevar al fracaso? La interpretación. Principalmente ese tema habla acerca de la obediencia. Más que otra cosa es la obediencia. El saber que toda acción tiene una reacción. Positiva o buena es lo que pasa. Ahora, con la parte del yugo desigual, todo esto en la Biblia, hasta nos han dicho que en lugar de bendiciones, maldición. Claramente es positivo con positivo o negativo con negativo. No puede ser un positivo como negativo. Los problemas van a estar juntos. Lamentablemente, cuando uno es un yugo desigual, aquellos o el varón es adicto, tiene problemas o no digamos adicciones, sino que diferentes ideas. Costumbres. Costumbres, por ejemplo, los hombres o mujeres es que ellos adoran a su Dios. No esto que sucede ese tema porque empiezan a pelear, hasta por eso llegan a enfermedad. Pues es importante primero, antes de tener una pareja, primero estar con un familiar. Ajá. Y al final de cuentas el amor va a llegar. Es como el lo aprecies. Entonces no hay que adelantar. Así es. Gracias por el comentario. ¿Alguien más que quiera enriquecer la enseñanza? Algo que Dios les haya hablado. Si quieren a lo mejor comentar algún testimonio. Bueno, si ya no hay algún otro comentario, pues vamos a terminar la enseñanza. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Voy a leerles algunos principios muy importantes de esta enseñanza. 1. Ignorar el plan de Dios para nuestras vidas nos va a llevar al fracaso espiritual. 2. Perseverar en el pecado sin el temor a las consecuencias nos va a meter en una vida desordenada. 3. El pecado es destructivo al propósito de Dios. 4. Sansón vivía una vida de apariencias, ¿sí? Manifestaba señales físicas, mas no espirituales. 5. Sansón fue motivo de burlas por pecar contra Dios. 6. La sujeción del cristiano se da a través de la obediencia y integridad con Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos aprender de esta historia?
esforzarnos en la obediencia a Dios. Esforzarnos en la obediencia y tratar de que el propósito por el cual Dios nos llamó se cumpla. Y esto pues, nos va a llevar a comprometernos con Dios y cumplir nuestras promesas con Él. Algo muy importante aquí. Una desobediencia, el que se haya casado él con una mujer que no se debió de haber casado, a final de cuentas lo llevó a la destrucción. Eso lo llevó como a una cadena de desorden. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los pasos que demos tienen que ser pasos de fe. Tienen que ser pasos que estén establecidos en la palabra de Dios. Cada que nosotros vayamos a tomar una decisión, es importante pedirle el consejo a Dios. Y también si nuestros papás están bien establecidos en la palabra, acerquémonos a ellos también y pidamos el consejo. Y si no ese es el caso, entonces acerquémonos a nuestros pastores y también pedir el consejo pastoral en alguna decisión que vayamos a tomar, una decisión importante, para que no vayamos a dar un paso en falso y eso nos vaya a llevar a una vida desordenada y nos lleve a la destrucción y al fracaso. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por la palabra que nos diste en este día, Señor. Gracias, Padre. Sabemos, Señor, la importancia, Señor, de poder establecer, Señor, nuestra vida, Señor, correctamente, en una vida de sujeción y obediencia a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras decisiones, Señor. Danos el consejo, Señor. El consejo sabio, Señor, que viene de tu corazón, Padre. Señor, te pido que ayudes, Señor, a los jóvenes que están en esta tarde, Señor, recibiendo esta palabra, esta enseñanza, Señor. Y aún a los que nos escuchan a través, Señor, de las redes sociales, Señor. Ayúdalos, Señor. Señor, ellos están estableciendo su vida en tu palabra, Señor. Señor, las luchas son fuertes, Señor, pero la fortaleza que tú les das aún es mayor, Señor. Las tentaciones, Señor, son a veces feroces, Señor, abrumadoras, Padre, pero tu presencia en ellos, Señor, los va a ayudar, Señor, en los tiempos de tentación y prueba, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que cada joven que está aquí, Señor, viva una vida de victoria, Señor, de éxito en todo lo que a todo lo que tú les has llamado, Señor. Señor, que el fracaso no sea, Señor, parte de ellos, Señor. Porque tú los quieres llevar, Señor, a una vida, Señor, de éxito, Señor, y de propósito, Señor, en tu voluntad, Padre. Señor, te pido, Señor, la ayuda, Señor, en la escuela, Señor, con las personas con las que se relacionan, Señor, que ellos puedan mantener firmes sus convicciones, Señor, que ellos puedan, Señor, mantener, Señor, integridad, Señor, en los pactos, Señor, que tú has hecho con ellos, Señor, y ellos contigo, Padre. Ayúdalos, Señor, que ellos puedan ser ejemplos, Señor, en donde ellos se muevan, en donde ellos convivan, Señor. Señor, que ellos no sean ocasión de burla, Señor. Que ellos, Señor, no sean ocasión, Señor, de que tu nombre sea blasfemado, Señor. Ayúdalos, Señor. Que ellos caminen, Señor, como jóvenes, Señor, que te aman, que te respetan, Señor.
y que se esfuerzan por agradar, Señor, tu corazón, Señor. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Ayúdalos, Padre. Bendícelos, Señor. Que tu presencia vaya con ellos, Señor. Cuídalos, Padre. Señor, protégelos, Señor. Ayúdalos en sus pruebas, en sus tentaciones. Ayúdalos, mi Señor. Porque tú tienes planes maravillosos para sus vidas, Señor. Porque tú los vas a usar, Señor. Tú los estás levantando y los estás preparando, Señor. Porque tú tienes planes maravillosos para sus vidas, Señor. Todo esto te lo pido con humildad. Es un clamor, Señor. Es un clamor delante de tu presencia por la vida de cada joven, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Señor, la paz de Dios en nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, nos despedimos de las personas que nos siguieron por redes sociales. Que tengan una excelente tarde.